Un cordial saludo para todos. Al equipo de trabajo conformado por Angeli Paola Sánchez, César Augusto Gómez, Jorge Iván Uribe y quien les habla, Lady Joana Tamayo, nos correspondió hacer el análisis de la sentencia T-530 del año 2024. ¿En qué consiste esta sentencia? Los hechos principales de la misma son que la Junta o integrantes de la Junta de Acción Comunal de Ricaurte en el municipio de Páez, en el departamento del Cauca, interponen una acción de tutela en contra del resguardo indígena de Ricaurte ubicado en el mismo municipio. Lo anterior, alegando vulneraciones a derechos fundamentales como la paz, la libertad de expresión, la libertad de reunión, los derechos de algunos derechos de los niños como la educación, la cultura, el libre esparcimiento, y ello en razón a que aseguran que las autoridades del resguardo indígena desean imponer a la fuerza sus normatividades tanto para indígenas como para personas que no hacen parte de la comunidad indígena, es decir, la comunidad diversa que habita en la zona, que son pues personas mestizas, campesinos y personas afro. Aseguran también que estas autoridades del resguardo indígena han utilizado la fuerza para imponer el cumplimiento de estas normas que ellos tienen como su derecho propio. Argumentando que han llevado hasta a calabozo a niños, a hombres, a mujeres y que también pues han realizado agresiones a adultos mayores que no son de la comunidad indígena. Aseguran también que los integrantes de esta comunidad indígena se han inmiscuido en la educación, ya que en el único colegio o en la única institución educativa de la zona pretenden que se enseñe la lengua Nasayué, que es de los habitantes del resguardo indígena, a pesar de que aseguran que muchas personas o muchos niños no hablan esta lengua. También han dicho que las comunidades o las autoridades del resguardo han intentado realizar cierres de los establecimientos abiertos al público de personas que no son indígenas, alegando que no cumplen con la normatividad establecida por las autoridades del resguardo indígena. En virtud de eso se pone la acción de tutela. Estos son los hechos principales. Los demás puntos serán desarrollados por mis compañeros a continuación. Esta sentencia entonces trae como decisión varios aspectos. Lo primero es que reconoce los derechos fundamentales invocados por los accionantes, algunos de ellos la paz, la intimidad, la libertad personal, el debido proceso, la libertad de expresión, la libertad de reunirse en espacios públicos y los derechos prevalentes de los menores. También se ordena al municipio de Páez realizar acciones en pro de que se cree un plan entre comunidades étnicas y campesinas para que se den unos lineamientos claros respecto a cómo actuar en algunos casos de confrontaciones entre las comunidades indígenas y los que no son indígenas. Se ordena al Ministerio Público realizar seguimiento de las acciones adelantadas por las entidades acá referidas en la sentencia y se ordena al Gobierno Nacional que también pues adelante la creación de un plan o unos lineamientos para promover la convivencia pacífica en los territorios habitados por personas étnicas y no étnicas. Cordial saludo, te habla Jorge Iván Uribe Mayoriano, estudiante de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Sergio Arboleda, sede de Bogotá. En el día de hoy, muy brevemente, realizaré un análisis jurídico de la sentencia T-530 del 2024, donde se estudia la importancia de la jurisdicción especial indígena y los derechos de una colectividad, un grupo de personas no pertenecientes a este grupo étnico. Básicamente, es importante dejar claro de que el conflicto se genera porque en un centro poblacional de estos grupos étnicos se estaba enseñando la lengua nativa de esta comunidad indígena,
y la comunidad no perteneciente a estos grupos étnicos se sentía que sus derechos fundamentales y constitucionales estaban siendo menoscabados. Por ello, la Corte Constitucional en su Sala Segunda estableció 3 parámetros para tomar una decisión de fondo. Primero que todo, habló sobre la autonomía de estos grupos étnicos en sus territorios. Segundo, los limitantes establecidos dentro de ese territorio. Y tercero, los diálogos interculturales que se deben realizar en este territorio como tal. Primero, la autonomía que tienen los grupos étnicos para tomar ciertas determinaciones sin que exista una estricta incongruencia o choque con las leyes establecidas en el Estado colombiano y que no menoscaben lo que está establecido en el bloque de constitucionalidad. Segundo, los límites es que no pueden realizar ciertas actuaciones menoscabando derechos fundamentales y constitucionales de grupos étnicos que no pertenezcan a su comunidad indígena, y los diálogos interculturales, que son de suma importancia para que exista una armonía entre las leyes ordinarias y la jurisdicción especial indígena. Por ello, la Corte Constitucional exhortó al Ejecutivo y al Legislativo a crear normas o leyes orgánicas que busquen reglamentar estos casos en particular para que efectivamente no exista de pronto vacíos legislativos para la toma de decisiones de fondo sobre este tipo de situaciones. Es importante dejar claro que la jurisdicción especial para la jurisdicción especial indígena tiene ciertos parámetros establecidos dentro de sus territorios y que estos grupos no pertenecientes a esa etnia no se vean afectados específicamente por el actuar de estas comunidades con esos parámetros ya establecidos por la Corte. Muchas gracias. Mi nombre es César Augusto Gómez Suárez. La sentencia T530/2024 generó un debate al abordar el tema de la convivencia entre las comunidades indígenas y no indígenas en un centro poblado con 3 puntos claves. La primera, se determinó la vulneración de los derechos de los habitantes no indígenas al aplicar el derecho propio de las comunidades indígenas con el fin de garantizar la convivencia. La segunda, la implementación de la lengua Nasa-Yuwe. La Corte ordenó un diálogo intercultural para aclarar y tener una buena convivencia entre estas comunidades. Sus críticas, falta de claridad en una delimitación de las competencias, esas fueron las críticas de la Corte Constitucional, la posible imposición de unas normas a no indígenas, la necesidad de la articulación entre las autoridades y la falta de que se regule la conformación de las entidades territoriales indígenas. Ante el interrogante del impedimento que tiene la decisión en la vida de las comunidades indígenas en el sistema jurídico nacional, siendo entonces esta la sentencia T530/2024 un paso pues importante hacia la protección y reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas en Colombia y con un impacto positivo en la forma de abordar los conflictos territoriales y garantizar sus derechos. En un impacto significativo se basó en el derecho a la participación en la consulta previa privada, a la protección de la identidad cultural y territorial y a la delimitación en la titulación de tierras, que fue un impacto muy positivo para ellos. Dentro del impacto del sistema jurídico, dio pues como garantes de este sistema jurídico el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena para estas comunidades indígenas, la aplicación de las estructuras internacionales y el precedente jurisprudencial. Muchas gracias. Las tensiones principales que se evidencian en la sentencia 530/2024 son: 1. La convivencia entre comunidades indígenas y no indígenas bajo normas propias. Segundo, el uso de lengua indígena en escuela mixta versus los derechos fundamentales. Tercero, tendríamos los vacíos legales sobre las entidades territoriales indígenas. Y por cuarto, tendríamos la igualdad y no discriminación frente al control social indígena.
Los criterios de la Corte frente a esta sentencia son: primero, el principio de proporcionalidad y finalidad legítima. Segundo, tendríamos la coordinación institucional con autoridades estatales. Tercero, tendríamos los diálogos interculturales como vía de solución. Y por cuarto, también tendríamos el respeto a los derechos fundamentales de toda la población. En esta sentencia podemos manifestar que la sentencia hizo un gran impacto en la jurisdicción indígena. Primero, reconoce los derechos propios y la lengua indígena. Segundo, ordena al Estado para que reglamente a las entidades territoriales indígenas. En conclusión, la sentencia T530 del 2024 reafirma la jurisdicción indígena como una expresión de autonomía y diversidad cultural, bajo un marco de respeto a los derechos universales y las obligaciones de coordinación con el Estado. Se trata de un paso más hacia la construcción de un verdadero país intercultural.